Los grandes nombres de la psiquiatría de principios del siglo XX, como Kraepelin, Bleuler y Kretschmer, se limitaron a describir tipos de personalidad o temperamentos como el asténico, el autista, el esquizoide y el ciclotímico. Por su parte, Schneider diferenció entre personalidades anormales y psicopáticas de manera que no todas las personalidades anormales deben ser, por norma, patológicas, sino solo aquellas que hacen sufrir a la persona o causan un sufrimiento a los demás. Uno de los autores más influyentes actualmente en relación con los trastornos de personalidad, Millon, comparte el planteamiento hecho por Schneider. No se trata de individuos enfermos, sino de personas con anomalías en su personalidad que tienen una manera deficiente de comportarse y de relacionarse con los demás. Aporta una visión que podríamos definir como de autor, es decir, personal y creativa, que plantea posiciones que no siempre coinciden con los consensos de la psiquiatría americana. El psicoanálisis. Cuando se habla de personalidad, Sigmund Freud es uno de los protagonistas de referencia teórica. Con sus estudios abrió el camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano. Desde el modelo psicoanalítico, los trastornos de personalidad han sido una categoría diagnosticada, contemplada, pero recientemente estudiada y elaborada. Dentro de la teoría psicoanalítica, se clasifican los trastornos mentales en tres grandes categorías: psicosis, neurosis y psicopatías, o más conocidas como trastornos de personalidad. La ciencia médica psiquiátrica y el psicoanálisis se encargaron de desarrollar parámetros y estándares de normalidad y anormalidad de la personalidad, esto con base en la norma o común. Todo aquello que está fuera de la normalidad o del estándar de la sociedad pertenece a lo anormal y patológico. En este sentido, el psicoanálisis y la psiquiatría clasificaron al ser humano dependiendo de las características en cuanto a criterios de una personalidad patológica en tres bloques, tipos o clústeres de personalidad. Clúster A: paranoide, esquizoide y esquizotípico, vinculado a personas con conductas extravagantes y excéntricas. Clúster B: antisocial, límite, histriónica y narcisista, relacionado con personas con conductas dramáticas, emocionales o erráticas. Clúster C: evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo, referido a personas con conductas de ansiedad. Es importante reconocer que estas clasificaciones son tipos de personalidad, no son trastornos.